Estimados estudiantes, hoy les hablaremos sobre la anatomofisiología del oído. Esta clase está realizada por la doctora Mónica Cardona Valencia, el fonoaudiólogo Jorge Burdiles y Yesenia Torres Manríquez, quien les habla. Para introducir el tema, tenemos que el sistema auditivo se divide en una parte periférica y en una parte central. La parte periférica está conformada por el oído externo, el oído medio y el oído interno, aparte del nervio vestíbulo coclear. Y la parte central por la vía auditiva central y el sistema vestibular central. Los sistemas de la audición y del equilibrio están formados por los órganos receptores periféricos, como las vías nerviosas y los centros que forman parte del sistema nervioso central. Situado en los laterales de nuestro cráneo, el hueso temporal cumple una función fundamental en el cuerpo humano. Es el encargado de albergar los órganos que hacen posible el proceso de audición. Está formado por tres partes, una escamosa, una petrosa de forma triangular, que contiene el oído interno, y la parte mastoidea que se encuentra detrás y debajo del conducto auditivo externo. Además de proteger los delicados órganos de la audición, este hueso del cráneo contiene y protege nuestro encéfalo. El oído externo está formado por el pabellón auricular y el conducto auditivo externo. Las funciones de estos son captar y localizar el sonido, además de amplificarlo. El pabellón auricular, también denominado oreja, está formado por una lámina cartilaginosa de forma ovoide y de superficie irregular. Estas irregularidades se denominan hélix, antihélix, trago, antitrago, concha, fosita triangular, además del lóbulo. Su ubicación es delante de la mandíbula, unido al pericondrio y a la mastoides. La musculatura del pabellón auricular puede dividirse en musculatura extrínseca e intrínseca. Los músculos extrínsecos unen el pabellón auricular con el cráneo y son el músculo auricular anterior, músculo auricular posterior, músculo auricular superior. Por su parte, la musculatura intrínseca está formada por el músculo mayor del hélix, el músculo menor del hélix, el músculo del trago, el músculo del antitrago, el músculo transverso auricular, el músculo oblicuo auricular u oblicuo de la oreja. Los ligamentos del pabellón auricular también pueden dividirse en ligamentos extrínsecos e intrínsecos. Los ligamentos extrínsecos están formados por el ligamento anterior y el ligamento posterior. Por su parte, los ligamentos intrínsecos están formados por ligamentos que van desde la convexidad de la cóclea hacia el antihélix, desde el hélix al antihélix, la fisura posterior y desde el tragus hasta el hélix. La inervación del pabellón auricular está dada por el quinto par craneal o nervio trigémino, el séptimo par craneal o nervio facial y el plexo cervical. Por su parte, la vascularización del pabellón auricular está dada por dos arterias, la arteria auricular posterior y la arteria temporal superficial. El pabellón auricular actúa como un reflector para captar eficazmente el sonido y enfocarlo hacia el conducto auditivo externo. Este es un mecanismo utilizado también por las antenas parabólicas. La superficie arrugada de la oreja permite recoger mejor los sonidos de distintas frecuencias. Además de esto, el pabellón auricular presenta un efecto de amplificación del sonido cercano a los 5 decibeles. El conducto auditivo externo es otra parte del oído externo y es un tubo de forma helicoidal que se extiende desde la concha hasta la membrana timpánica. Su longitud aproximada es de 2,5 centímetros y su diámetro de 0,6 centímetros aproximadamente. Presenta un tercio que es fibrocartilaginoso y 2/3 óseos. La extensión del conducto auditivo externo está revestida por tejido cutáneo.
Este tejido cutáneo en su tercio anterior presenta vellos, glándulas ceruminosas y sebáceas. La porción cartilaginosa se ubica en el tercio lateral del conducto y está revertida por piel que presenta glándulas ceruminosas y sebáceas, además de vellos. La porción ósea, por su parte, corresponde a 2/3 mediales del conducto y se encuentra revestida por una fina capa de piel que se continúa con la capa externa de la membrana timpánica. La porción externa y cartilaginosa del conducto auditivo externo presenta numerosas glándulas sebáceas y glomerulares que segregan el cerumen. Esto permite que se restrinja el ingreso tanto de insectos como de cuerpos extraños. La inervación del conducto auditivo externo está dado por los siguientes nervios: el nervio trigémino, que es o nervio auriculotemporal, nervio auricular mayor o plexo cervical, el nervio facial y el nervio vago. La vascularización del conducto auditivo externo está dada en un tercio cartilaginoso por las arterias temporal superficial y auricular posterior y en sus 2/3 óseos por la arteria timpánica. La funcionalidad del conducto auditivo externo es que presenta una frecuencia natural de resonancia que en los adultos es de 5 kHz y en los niños de 8 kHz, por lo tanto genera una ganancia en el sonido de 10 a 15 decibeles, además permite la detección y el reconocimiento de sonidos de alta frecuencia y protege a la membrana timpánica. Para resumir, las funciones del oído externo son las siguientes: conducción del sonido, protección de la membrana timpánica, localización del sonido y amplificación de este sonido cerca de 20 decibeles aproximadamente, en total, entre el pabellón auricular y el conducto auditivo externo. Recuerden que el pabellón auricular amplificaba 5 decibeles, esto sumado a los 10 a 15 decibeles que amplificaba el conducto auditivo externo nos da 20 decibeles en total. Ahora vamos a pasar al oído medio, que es otra estructura del oído. Es una porción que contiene las siguientes estructuras: la membrana timpánica o tímpano, los huesecillos que son martillo, yunque y estribo, la tuba auditiva, caja timpánica, músculos, ligamentos, nervios, vasos sanguíneos y articulaciones. La membrana timpánica presenta un diámetro cercano a los 9 a 10 milímetros. Su orientación es 45 a 55 grados, va a depender del autor, y su grosor es de cerca de 30 a 230 micrones. Se encuentra inserta en el hueso timpanal mediante un anillo que se denomina annulus fibrosus. Está compuesta por 3 capas, entre ellas están la capa externa, la capa media y la capa interna. La capa externa, compuesta por epidermis o un epitelio pluriestratificado. La capa media, compuesta por fibras radiales externas y circulares internas, presenta fibras colágenas y elásticas, y la capa interna mucosa, que se continúa con la mucosa de la caja timpánica. Posee también 2 partes: la pars flácida y la pars tensa. La pars flácida está ubicada entre los ligamentos tímpano-malulares y la pared superior del conducto auditivo externo, y es esta que les estoy mostrando a continuación. Y la pars tensa es la que nosotros podemos ver acá. ¿Ya? Se puede dividir en 4 cuadrantes: antero superior, antero inferior, postero superior y postero inferior. En estos 4 cuadrantes encontramos algunas estructuras, como lo son: en el antero superior se ubica la tuba auditiva o trompa de Eustaquio. En el antero inferior se ubica el cono luminoso. En el póstero superior se ubica la cadena ossicular y la ventana oval. Y en el póstero inferior se ubica la ventana redonda. La membrana timpánica divide al oído medio en 3 partes: epitímpano, que contiene el yunque y el martillo; mesotímpano, que contiene el promontorio, ventana oval, ventana redonda, seno timpánico y membrana timpánica; y el hipotímpano, que contiene las celdillas mastoideas. Otra estructura del oído medio es la caja timpánica, que es un espacio pequeño que contiene 4 límites: superior, inferior, anterior y posterior. A su vez, también posee 6 paredes: externa o lateral, interna o medial, superior, posterior o mastoidea, inferior, anterior o carotídea. Todas estas paredes y estas estructuras que contienen esta caja timpánica las veremos en su laboratorio. Ahora vamos a ver los huesecillos, que son 3.
el martillo, el yunque y el estribo. El martillo, también denominado maleolo, es un huesecillo que tiene dimensiones cerca de 7 milímetros de alto, un peso aproximado de 22 a 23 miligramos, posee una cabeza, un cuello en el que articula el músculo del martillo, dos apófisis, una externa y una anterior, además de un mango. El yunque es un huesecillo pesado y de fácil luxación frente a cualquier traumatismo, posee un cuerpo y dos apófisis, una apófisis horizontal y una vertical. Y el último huesecillo, que es el estribo o estapedio, posee una cabeza, un cuello en donde se articula el músculo del estribo y dos cruras o ramas anteriores y posteriores, además de una base también denominada platina. Las articulaciones del oído medio son la articulación incudo-malolar, que une el yunque con el martillo, y incudo estapedial, que une el yunque con el estribo. La movilidad está dada por los músculos del martillo y el estribo, además de la inervación del quinto y séptimo par craneal, y los ligamentos superior, anterior y lateral del martillo, superior y posterior del yunque. La tuba auditiva es un conducto largo extendido desde la caja del tímpano hasta la nasofaringe. Su longitud es de 35 a 45 milímetros aproximadamente. Posee dos porciones, una porción cartilaginosa que es móvil, que representa el 2/3 de esta tuba, y una porción ósea que representa 1/3. Sus funciones son mantener el equilibrio de presiones entre la presión atmosférica y la presión de la caja timpánica, la protección y la limpieza. El mecanismo de apertura y cierre de la tuba auditiva está dada por la musculatura, ¿ya? Y la musculatura son los músculos periestafilino externo e interno. La apertura se realiza por estos músculos y su cierre es por una fuerza elástica del cartílago de esta tuba. La relación anatómica de la tuba auditiva es diferente en adultos y en niños. En adultos es más vertical y en niños es más horizontal. Esto hace que en muchos casos los niños presenten más riesgo a tener otitis. La vascularización del oído medio está dada por las arterias que están acá, las venas y los vasos linfáticos. La inervación del oído medio posee tanto sensitiva como motora. La membrana timpánica está inervada por el nervio auriculotemporal, el décimo par craneal, la cuerda del tímpano, el nervio intermedio del facial y la mucosa de la caja por el nervio timpánico. La inervación motora está dada por el séptimo par craneal y el quinto par craneal. Las funciones, por lo tanto, del oído medio son la función de protección, la función de equilibrio de presiones y la amplificación. El oído medio necesita respaldar esta gran pérdida de energía que se genera al pasar el sonido desde un medio aéreo a un medio acuoso. Esto se realiza mediante la adaptación de impedancias. Esta adaptación se realiza mediante el juego de palancas, que es un juego realizado entre el martillo y el yunque, que amplifica cerca de 3 decibeles, además del mecanismo de diferencia de áreas. Este mecanismo existe porque hay una relación entre las áreas de la membrana timpánica que es 17 veces mayor al área de la ventana oval. Por lo tanto, se genera un aumento de decibeles cercano a los 25 decibeles aproximadamente. La función de protección del oído medio está dada por el reflejo acústico. Este se genera por el músculo del martillo y por el músculo del estribo. Estos se contraen y hacen que se tense la cadena osicular y que a su vez disminuye el paso de sonido. Está dada por una vía aferente que parte en el núcleo coclear, en el nervio auditivo, núcleo coclear, complejo libar superior, sistema reticular y séptimo par craneal, y el sistema eferente por el séptimo par y el músculo del estribo. Se desencadena cerca de 80 a 100 decibeles y su latencia es de 160 a 25 milisegundos. Otra de las funciones es el equilibrio de presiones, que está dada por la musculatura de la tuba auditiva y la tuba auditiva propiamente tal. En resumen, entonces, tenemos que el oído externo está formado por el pabellón auricular, por el conducto auditivo externo, y que el oído medio está formado por la membrana timpánica, la cadena osicular, la tuba auditiva y la caja timpánica.